Los 120 tuvieron que arrepentirse. Los de la casa de Cornelio tuvieron que arrepentirse. ¿No? ¿Para qué fue la invitación de arrepentimiento a los judíos? Para que saltaran precisamente del judaísmo a la nueva fe. Oiga, y esto da trabajo entenderlo, porque esto rompe unos esquemas increíbles. Porque toda la vida uno dice, oye, ¿cuándo Pedro se arrepintió? Sí, eso es lo que le dijo, vente que te voy a hacer pescador de hombres. Y Mateo, que era un cobrador de impuestos y era un pillo y le robaba a la gente, salte de esa mesa y ven para acá, vente conmigo. Y siguió llamándolos así. A ninguno le dijo, arrepiéntase primero. Ahora, ¿por qué esto se da en estos dos paralelos distintos? Porque el bautismo no es otra cosa, querido. El bautismo no es otra cosa que el testimonio más claro de que el hombre y la mujer que se bautiza ahora pertenece al reino de Cristo. No tiene otro propósito. No es para salvación. Porque si hubiera sido para salvación, en casa de Cornelio Pedro le hubiera el Espíritu Santo le hubiera tenido que aplicar la misma regla. No, espérate, el Espíritu Santo después que se arrepientan y se bauticen. Así es la regla. Pero no fue así. Cuando uno empieza a traer con los textos, uno dice, ay Dios mío, tantas cosas que están en la cara de uno y uno no las ve, y uno no las descubre, y uno no se confronta con ellas. Ahora, mire qué dato interesante. A los de la casa de Cornelio no se les circuncidó. Pedro no dijo, señores, ya están hablando en lengua, vamos a circuncidarlos. Porque será la ley de los judíos. ¿Verdad? No, porque será la ley de los judíos. Pero bautizarlos sí era necesario. Por una sencilla razón. Porque ellos vendrían a ser ahora, como dice Pablo en su carta a los Efesios, que de los dos pueblos rompió la pared divisoria para hacer ¿qué? Para ser un solo pueblo. De tal manera que ya no haya que ni gentil, ni hebreo, ni judío, sino que ahora todos somos miembros del reino de Dios en Cristo. Así es que, si Pedro no los mandó a circuncidar, esto tiene una implicación, y es que el bautismo elimina la circuncisión, como el cristianismo elimina el judaísmo. Nadie se salva por ser judío. Lo hemos dicho aquí muchas veces. La gente se salva por creer en Jesucristo. Ahora, cuando Pedro le está diciendo a sus compañeros, porque yo me imagino, mire, si Pedro estaba escandalizado, imagínense los compañeros de Pedro, porque por lo menos con Pedro trató el Espíritu Santo, pero los que fueron con Pedro no sabían lo que el Espíritu Santo le había hecho a Pedro. Y Pedro le dice, mire señores, a estos hermanos los tenemos que bautizar, porque si a los 3.000 de Jerusalén los bautizamos para que recibieran el Espíritu Santo, estos ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer ahora es bautizarlos. Ahora, ¿y por qué los tiene que bautizar? ¿Por qué Pedro insiste en bautizarlos? Si recibieron el Espíritu Santo no hay por qué bautizarlos. Sí, había que bautizarlos, porque ahí es donde se da el verdadero significado del bautismo. El bautismo lo que hace es introducir a los cristianos al nuevo terreno de la fe, al terreno del reino. Pero en este caso se introducen al terreno del reino a los que ya tienen al Espíritu Santo.
Por lo tanto, lo que esto quiere decir, queridos, es que para ser salvo no es necesario ser bautizado, aunque el bautismo es necesario. ¿Ustedes entienden el planteamiento? Sí, porque O sea, uno para ser miembro y otro después. Está bien. Sí, el bautismo no es para salvación, sí. pero porque soy salvo, voy al bautismo. ¿Por qué? Porque con el bautismo lo que yo estoy diciendo es, ahora pertenezco a la nueva familia de Dios. Ahora pertenezco al reino de Cristo. Esa es la veces de un registro. ¿Ve? Por eso es bien claro el planteamiento bíblico. A los suyos vino, y los suyos no les recibieron, pero a los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Pedro dice, señores, si ya están hablando en lengua esta gente y ya tienen el Espíritu Santo, bautizarlo es académico. Y preguntó, ¿alguno de ustedes se opone? Y nadie se opuso. Porque para la iglesia de Jerusalén, el bautismo lo único que significaba era, ahora no somos judíos, ahora somos cristianos. Por eso dice Pablo, en Cristo no hay ni judíos ni gentiles. Porque en Cristo hay una nueva familia, la familia que compone el reino de Dios. Los judíos siguen rechazando a Cristo, como le rechazaron. Pero ahora tanto judíos como gentiles que se bautizan vienen al terreno del reino de Dios, donde la autoridad de Dios es reconocida, y por tanto todo hombre y toda mujer que se bautiza está llamado a vivir como cristiano. Porque lo peor del mundo es bautizarse y no ser cristiano, no vivir como cristiano. Ahora, ¿qué es entonces el bautismo? Cuando nosotros nos bautizamos, nos bautizamos a Cristo. El bautismo es sinónimo de novedad de vida. ¿Y qué dice el apóstol San Pablo? De modo, si alguno está aquí, en Cristo. Por lo tanto, mi bautismo no es un mero acto simbólico, no. Y yo creo, de hecho yo estaba conversando con un pastor con el que tuve que trabajar el tema este del que le hablé al principio, de la iglesia que tenía, y le llamé para compartir con él algunas de estas cosas, y le decía, mira, hasta nosotros tenemos que hacer reparaciones teológicas, porque a veces tomamos el bautismo como un acto tan liviano. No. El bautismo es como si dijéramos, me estoy sumergiendo en Cristo. De hecho, la inodia antigua implicaba eso. ¿Se acuerdan de aquel himno antiguo que decía, has hallado en Cristo plena salvación? Decía, eres limpio, ¿en qué? En la sangre. ¿Por qué? Porque lo que implica esa teología es que todo cristiano se bautiza en el cuerpo de Cristo. Y cuando se bautiza en el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo la que lo regenera y lo transforma. Aleluya. El agua es el acto simbólico que plantea que esa gran verdad que se da en una dimensión de fe. Y yo, mire, con toda honradez, yo voy a reunir ahorita a todos los maestros de Biblia aquí, porque tenemos que sentarnos a hablar con él. Porque no podemos ver tan livianamente el bautismo. Y no es que lo vemos livianamente, es que necesitamos verlo con más fuerza aún. Ahora, fíjense qué interesante. El planteamiento de Pablo con respecto al bautismo, que de hecho Pablo no tiene tanta ocupación con el bautismo de agua, porque la ocupación de Pablo es el bautismo en Cristo.